En primer lugar, quiero darles la bienvenida a este programa a este programa académico que tiene por intención dar la bienvenida a ustedes ingresantes a esta linda carrera de medicina. En primer lugar, en nombre de la familia de Quekis Medic y los organizadores de este evento, quiero darles la más cordial bienvenida y las felicitaciones por este logro tan importante de iniciar este camino tan bonito, tan denso, difícil a veces, pero ustedes van ingresando en tiempos muy difíciles en el que la carrera del médico, la profesión médica viene siendo revalorada por toda la situación actual de la pandemia y demás problemas a nivel mundial que veníamos enfrentando. Son una generación que está ingresando en una situación muy distinta a la de años anteriores. Así que las felicitaciones para todos ustedes, para sus familias, quienes son parte de este logro. Y bueno, vamos a iniciar este programa académico con una sesión bastante interesante de primeros auxilios, pero dado el tiempo que tenemos para desarrollar este tema, vamos a enfocarlo sobre todo en el manejo de ciertas lesiones, específicamente las heridas y las quemaduras. ¿Ok? Bien. Cuando hablamos de primeros auxilios, en general tiene que ver a la atención inicial de una situación en la que una persona esté en riesgo, ¿no es cierto? Ya sea un riesgo por una situación traumática, por una intoxicación, por una falla multiorgánica, una falla cardíaca, etc. Ahora vamos a revisar uno de los puntos que ustedes como médicos van a trabajar desde que son estudiantes. Ustedes ya dentro de poco que inicien sus clases, se van un fin de semana a visitar a la familia y de pronto dicen, mijo, tú que vas a ser doctor, por favor, acá tu tío se ha roto la pierna, por favor, a ver qué podemos hacer, atiéndelo, ¿no es cierto? ¿Y ahora qué hago? Yo acabo de ingresar, con las justas sé lo que es un hueso, ¿no? Con las justas sé que tenemos huesos y músculos y ciertas cosas. Yo para ingresar a la carrera he estudiado economía, cívica, lenguaje y esto. Entonces, desde sus primeros pasos, desde sus primeros meses de preparación, de estudio, deben tener ya conocimientos generales de primeros auxilios y de manejo de ciertas lesiones. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a enfocar esta revisión principalmente en la atención inicial, el concepto general del manejo de las heridas y las quemaduras, que son lesiones muy frecuentes. Pero no lo vamos a enfocar desde un punto de vista meramente quirúrgico, cómo se sutura, sino desde un concepto mucho más integral que abarca la fisiología, la reparación de las heridas. El objetivo es que quiero que vean que con un tema que pudiera ser aparentemente de primeros auxilios o muy práctico, si ustedes no tienen nociones de ciencias básicas, no tienen nociones claras de fisiología, de histología, del desarrollo de los tejidos y cómo se reparan los tejidos, difícilmente van a poder tomar decisiones correctas. Este es el primer consejo, la primera recomendación y probablemente la más importante que les puedo dar mucho más allá de la sesión. Los 2 a 3 primeros años de la carrera en los cuales van a llevar los cursos de ciencias básicas, anatomía, embriología, histología, desarrollo de tejidos, fisiología, patología, etcétera, son los más importantes de la carrera y sientan las bases para un adecuado desarrollo, una adecuada formación y, por supuesto, un adecuado ejercicio profesional después. ¿Ok? De nada va a servir que ustedes sean grandes médicos, grandes cirujanos, si no tienen nociones básicas, elementales del funcionamiento, de la organización del cuerpo humano, bioquímica, por ejemplo. Entonces, si desde ahora no llevan no se esfuerzan, no se concentran en estos cursos de ciencias básicas, van a tener muchos problemas más adelante, no solo en los demás cursos, sino en la carrera. Y ahí están viendo en cuánto riesgo se encuentra hoy en día la evidencia científica, la calidad de la formación, etcétera, ¿no? Ahora cualquier persona asume cargos importantes, cualquier persona, a veces sin la más mínima preparación. Estoy seguro que ustedes van a ser una generación que va
a romper con todo eso. Bien, sin más introducción y para dar inicio a esta sesión, vamos a empezar. Yo soy William Guzmán, soy docente de la Academia QX Medic, quien participa de este evento y quien les da la más cordial bienvenida, y en representación de toda la plana docente, nuevamente, una vez más, bienvenidos. Vamos a empezar con la sesión. Ahora, existen muchos tipos de quemaduras, perdón, de heridas, muchas formas. Varias de ellas ustedes ya las han visto, probablemente las han sufrido y quizá de una forma leve, moderada o severa. Existen lesiones, heridas punzopenetrantes, ¿no? Por ejemplo, acá vemos claramente cómo en esta imagen ha entrado aparentemente un cuchillo, un verduguillo, un arma blanca. Pudiera haber sido una bala incluso, ¿cierto? Estamos viendo una lesión, una herida en la lesión cervical. Acá evidentemente vamos a tener que conocer qué estructuras anatómicas pudieran haberse lesionado y eso lo van a llevar en sus cursos de anatomía. Existen heridas por abrasión. Quiero que veamos la imagen. Son esos famosos raspones, pero evidentemente ustedes ya no van a decir, me dio un raspón, ¿cierto? No, tuve una lesión por abrasión, que fue un roce, cepillado, etcétera. Se cayeron quizá de la bicicleta jugando fulbito y se rasparon la rodilla, por ejemplo. Entonces queda esta raspadita. Y por supuesto, la capa de la piel que se van a lesionar en este tipo de herida va a ser ¿cuál? La epidermis, que está en la zona más superficial, ¿no es cierto? Existen heridas por abulsión, es una herida bastante severa. Esta herida, como ven, es bastante complicada porque tiene pérdida de tejidos blandos, en este caso tiene pérdida de piel. Se van a enfrentar a este tipo de lesiones y vamos a tener que tener una noción de cómo abordarlas. Aquí se están formando pérdida de tejidos blandos, pérdida de piel. Existen heridas por amputación, probablemente de las más graves. Creo que además está describir la imagen, ¿no es cierto? Como se ha amputado, se ha perdido parte de una extremidad, para un miembro del cuerpo. Una separación traumática, como dice el texto. Existen heridas por laceración y heridas cortantes, que son muy parecidas. A veces lo confunden, pero desde ahora, desde que están ingresando a la carrera, quiero que tengan mucha propiedad a la hora de expresarse de una herida. Por ejemplo, las heridas por laceración son como las heridas cortantes, pero son por desgarro, producidas por objetos sin filo. Es, por ejemplo, uno se golpea la frente, se cae sobre el piso y se abre una boca, ¿no es cierto? Esa herida no fue por un cuchillo, fue por golpe, por contusión, es el nombre apropiado. Estas heridas usualmente tienen los bordes irregulares, usualmente producidas por objetos sin filo. Bien, existen heridas cortantes, que viene a ser la otra forma. Su propio nombre lo dice, cortadas por objetos con filo. Entonces, ambas heridas se parecen por laceración y cortantes. La diferencia está en el mecanismo. La laceración, ¿por qué eran? Por golpe, ¿no es cierto? Por contusión. Y las cortantes, ¿por qué eran? Por un objeto con filo que abrió la lesión. ¿Ok? Heridas por laceración, heridas cortantes. Son parecidas, pero ven que tienen mecanismos y formas distintas. Entonces, primer objetivo de esta sesión, que tengan en cuenta que para expresarse de una herida tienen que hablar con propiedad. El tipo de lesión según el mecanismo, etc. Existen más heridas, ¿ah? Existen más tipos de heridas, pero estas son las que con más frecuencia vamos a comentar. ¿Ok? Muy bien. Primer punto. Ahora, las heridas pueden ser de distintos tipos según el grado de infección que pudieran tener. Por ejemplo, ven acá las heridas quirúrgicas, no necesariamente las traumáticas, las quirúrgicas. Existen heridas limpias contaminadas y sucias. Es importante tener este concepto porque no todas se manejan igual. Les pongo un ejemplo. De repente se fueron están en un campamento, qué sé yo, y alguien se hace una lesión, ¿no? Inmediatamente
Alguien trae, yo te dejé botiquín, toma antibióticos porque se puede infectar. ¿Todas las heridas necesitan manejo antibiótico? No. Para eso tienen que conocer desde ahora los tipos de heridas que existen. Limpias, limpias contaminadas, contaminadas y sucias. En esta parte vamos a comentar respecto de las heridas quirúrgicas. Las heridas que suceden no en un traumatismo, como hemos mencionado acá, sino en una cirugía, en un acto quirúrgico. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia de estas heridas? La diferencia más importante es que las limpias y limpias contaminadas, las dos primeras, estoy escribiendo en la diapositiva, son heridas que presentan asepsia. Ahora vamos a conversar de ese concepto. Mientras las contaminadas y sucias no tienen asepsia. Y ustedes dirán, ¿qué significa asepsia? Sepsia significa, es un sufijo que se usa para describir el término infección, contaminación, ¿no es cierto? Contacto con gérmenes, sepsis, por ejemplo. A, en medicina, en cirugía en general, significa sin, no tiene. Entonces, ¿qué significa la palabra asepsia? Sin contaminación. Una herida aséptica es aquella en la cual hay poca probabilidad de tener gérmenes, porque no tiene contacto con algo sucio, con algo contaminado, ¿no es cierto? La mayoría de heridas quirúrgicas, dado que se realizan en una sala de operaciones que está descontaminada, con instrumentos esterilizados. El cirujano está entrando con una bata, con una ropa de cirugía, con guantes, con mascarilla, a veces con lentes, con gorro y con todo, y con una circulación de aire y demás. En una sala de operaciones no hay posibilidad de contaminación. Por lo tanto, las heridas limpias y limpias contaminadas son las que ocurren en sala de operaciones bajo protocolos de bioseguridad para evitar justamente la contaminación. Eso es el término asepsia. Mi herida es aséptica, cumplo todos los protocolos. Ejemplos, por ejemplo, redundando, van a encontrar acá una cirugía que en su momento van a reconocer que esto es el canal inguinal, esto viene a ser los músculos de la pared abdominal, oblicuo, aponeurosis del oblicuo mayor, aponeurosis del oblicuo menor, transverso, etcétera, ligamento inguinal. No viene al caso en este momento porque no es una clase de anatomía, podemos tenerla en su momento. Esta cirugía no invade cavidad abdominal, no tiene contacto con vísceras, no tiene contacto con tejido purulento ni nada. Está en condiciones de limpieza dentro de sala de operaciones, por lo tanto es una herida limpia. Tiene asepsia. Por ejemplo, si vamos a hacer esta cirugía de extirpación de la vesícula, que por cierto van a aprender que se denomina colecisto, vesícula, ectomía, colecistectomía, es una extirpación de la vesícula por vía laparoscópica. Muchos de ustedes van a ser probablemente grandes cirujanos y van a dominar estas cirugías al revés y al derecho, ¿no es cierto? Ya muchos están emocionados con lo que van a estar haciendo en su práctica. Entonces, esta extirpación de la vesícula tiene, como ven, una técnica bastante pulcra. Aquí están cerrando, poniendo clips al conducto cístico de un lado y del otro, y luego, tijera, cortan. Mantienen todos los protocolos. Siempre y cuando no haya contaminación de la víscera con la herida operatoria, estas heridas son limpias y limpias contaminadas, que son los escenarios más provechosos, la mejor situación que podemos esperar, porque la posibilidad de contaminación, de infección es muy baja, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa? Vayan usando la lógica. Si en el transcurso de la cirugía, por un accidente que pudiera pasar, esta vesícula, alguien de repente está pasando una aguja, el cirujano con su laparoscopio, ¿no? Y le hace un hueco a la vesícula, la perfora, le hace un hueco y empieza a llorar la vesícula. Sale la bilis con los cálculos probablemente. Se dan cuenta que nuestro protocolo de limpieza, de asepsia, de control de la contaminación ha sido alterado. En ese momento nuestra herida deja de ser aséptica
y pasa a una situación de no asepsia. Esas son las heridas contaminadas y las heridas sucias. Un ejemplo es ese, en la situación en la cual la vesícula se ha reventado, se ha roto y ha derramado contenido intestinal, ¿no es cierto? Otra situación, por ejemplo, es cuando, acá reconocen algún órgano, el apéndice, ¿verdad? El apéndice está inflamado y esto que está alrededor vendría a ser algo así como pus. Debe ser una peritonitis o tal vez un absceso apendicular. Ya no es cualquier herida, hay pus, peor si es que hubiera materia fecal, que pudiera ser. Entonces ya no hay asepsia y nuestras heridas se convierten en contaminadas o sucias. ¿Por qué es importante el concepto de limpia, limpia contaminada que tiene asepsia y contaminada y sucia que no tiene asepsia? Porque de eso va a depender mucho el manejo antibiótico. Vean las dos primeras. Las heridas limpias usualmente no requieren antibiótico. Ustedes identifican una herida limpia, no, ¿para qué voy a usar antibiótico? Eso, y si lo usan, va a terminar generando resistencias a los antibióticos. Ay, hijito, me corté, perdóname, me sacaron un lunar el otro día me fui a una estética, no sé, me sacaron el lunar, estoy tomando Bactrim. Abuelita, ¿por qué estás tomando Bactrim? No, es que me dijeron para que no se infecte. Teóricamente, si esa herida, que es una herida quirúrgica, fue hecha en condiciones de salubridad, no debería infectarse, por lo tanto no necesitaría antibióticos, ¿cierto? Si lo dan, somos cómplices de generar resistencia bacteriana a los antibióticos. Un tema que ustedes van a trabajar mucho durante toda la carrera, el uso regular, el uso racional de los antibióticos. Las limpias contaminadas requieren antibióticos, pero como profilaxis. Un concepto para toda la carrera, para toda la vida. La palabra profilaxis de alguna manera significa prevención, ¿no? En cuanto a fármacos se refiere. Dan antibióticos, pero solo antes de la cirugía, eventualmente durante. No, estoy tomando por una semana por si acaso. No tiene sentido. Se usan los antibióticos de acuerdo a cómo lo necesitan. Pero si es contaminada o sucia, lo voy a resaltar, si es contaminada o sucia, ya no es profilaxis, sino tratamiento antibiótico. Tienen que usar varios días porque ahora sí hay contaminación con pus, con materia fecal, etc. ¿Ok? Entonces, es importante que identifiquen el tipo de herida que tienen de acuerdo al grado de contaminación. Muy bien. Ahora, este cuadro que les he mostrado hace referencia a heridas en un contexto quirúrgico, es decir, ocasionado por el cirujano. Pero ahora vamos a otro tipo de heridas, que son las heridas traumáticas, que son las que ustedes constantemente van a ver en el día a día. Heridas traumáticas, las que ocurren por un corte están cocinando y se cortan con el cuchillo, ¿no? Están jugando fulbito, se caen y se raspan la pierna. Es una herida traumática. O una fractura, tal vez. Les pongo solo a manera informativa diferentes tipos y grados de fracturas expuestas. Cuando trabajemos en algún momento con ustedes los conceptos de tipos de fracturas abiertas y demás, vamos a ver acá fracturas en conminuta, con lesiones vasculares, etcétera, y va a ser muy divertido aprender. Este es un tipo de lesión traumática, ¿cierto? Pero vamos a hablar de algunas menos complicadas, probablemente que sí las van a poder atender. Desde el punto de vista de tipo de herida, olvídense de lo que está ahorita en la diapositiva, olvídense de eso, sáquenlo. Las heridas traumáticas son por accidente, ¿verdad? Bueno, salvo por una agresión predeterminada en que alguien viene y le mete cuchillo a alguien o le mete una bala. Pero aún así, para la persona que lo recibe sigue siendo un accidente. Es decir, ¿por qué es importante que tengan este concepto? Porque si es una herida accidental, nosotros no nos accidentamos sobre superficies limpias, ¿verdad? Quiere decir, lógica, existirán heridas traumáticas limpias o limpias contaminadas, a ver, según lo que hemos puesto acá. No puede haber, porque para que una herida sea limpia o limpia contaminada,
tiene que haber asepsia. Y dígame, ¿ustedes se golpearían habría una situación de herida traumática con asepsia? Para que eso ocurra, tendrían que decir, voy a cortarme la frente con un cuchillo. Agarran el cuchillo, alcohol, por favor, pasan el alcohol, lo limpian, otra vez, lo esterilizan, lo meten al horno, ahora sí, está. La frente, un poquito, una pasada de yodo, alcohol, ácido muriático, ahora sí no hay gérmenes. ¡Suá! Me corto la frente. Esa sería una herida traumática limpia, limpia contaminada, porque es una situación de asepsia. Tendrían que tropezarse. Uy, me voy a tropezar, voy a descontaminar el piso antes de meterle un cabezazo. ¿No es cierto? Voy a jugar fulbito, por favor, pelota estéril. Todos jugamos con ropa quirúrgica, botas con guantes, toditos, ¿verdad? Eso no ocurre. Ya que las heridas traumáticas no tienen ese grado de limpieza, de purificación, si lo quieren decir, las heridas solamente pueden ser contaminadas o sucias porque desde nuestro concepto inicial son las que no tienen asepsia, ¿ok? Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Ahora, ¿y en qué se diferencian? Generalmente una herida contaminada es aquella reciente. Voy a agregar acá la palabra reciente porque ocurre hace menos de 4 a 6 horas. Bien. Si fuera una herida que tiene más de 4 a 6 horas, ya es una herida no reciente y se convierte en una herida sucia. Entonces, un criterio es el tiempo, pero no todo es tiempo. Imagínense que viene una persona con una herida que ha ocurrido hace 1 hora. Se cayó jugando fulbito hace 1 hora. Por tiempo, ¿ustedes dónde lo clasifican? Contaminada, ¿verdad? Pero revisan la herida y se encuentra lleno de tierra, justo se cayó donde un perro dejó su regalo ahí, su mojoncito, se cayó, plum, se infectó la herida, vino su amigo, le dijo, no, a mí mi abuelita me ha dicho que con saliva, plum, agarra saliva, pum, le mete, no, viene otro con telaraña y le cubre con telaraña la herida. Fue reciente, pero viene con cuerpos extraños, con bordes desvitalizados, etc. Otra lección para toda la carrera. El tiempo, más de 3 horas, más de 4 horas, es muy relativo. Lo importante son las características clínicas de una lesión. ¿A quién le creen? No, doctor. Ahorita nomás, hace 2 minutos se cortó. Y ustedes ven la lesión y está oscuro, negro, isquémico, necrosado, gangrenado. ¿En 2 minutos se ha gangrenado la piel? Hace 2 minutos, no. Siempre prima las características clínicas. Por favor, eso ténganlo como máxima para cualquier cosa que hagan, ¿ok? La tomografía, estoy saliéndome del tema, la tomografía y la resonancia magnética dicen que hay una peritonitis, pero al paciente no le duele, no tiene fiebre, no tiene reacción inflamatoria, orina bien, no tiene trastorno del sensorio. ¿Qué prima? Igual acá en las heridas. Doctor, ocurrió hace un ratito, pero está gangrenado. ¿Dónde lo ubican? En sucio. Y al revés. Doctor, no sé, fue hace como 3 días me he hecho esta herida. Lo miran y la herida está rosadita, con sangrecita, incluso sangrar es un buen signo. ¿Eh? Sangrar significa que el tejido está bien, tiene buena perfusión, está irrigado. Es algo bueno en las heridas el sangrado. Lo ven en buen estado. ¿Dónde lo ubican? Tiene 3 días de haber ocurrido, pero lo ven bonito. Sin signos de necrosis, sin nada. ¿Dónde lo ubican? En contaminadas. Entonces, por favor, para toda su vida, la apariencia, las características clínicas. ¿Ok? Las heridas por mordedura, que son muy comunes, se les considera todas heridas sucias porque la saliva del perrito, del gatito y curiosamente del humano es bastante contaminada. Miren, ¿quién creen que contamina más? ¿Firulais? ¿El gatito? ¿O acá nuestro amigo?
Por supuesto que la mordedura humana. Siempre le echamos la culpa. Ay, el Firulais me mordió, sacrifiquen al perro, métele baigón. Todos queremos deshacernos del pobre Firulais, cuando es el que menos riesgo de contaminación tiene, ¿verdad? En cambio, cuando alguien les muerde, hasta premio le dan, ¿verdad? Con otra persona. Entonces, mordedura canina, luego más infección, mordedura de gatito, mordedura felina, a la muerde la Karen, ahí está, mordedura de gatito y mordedura humana, en ese orden. Vamos a empezar a usar una forma de clasificación de severidad que en medicina van a usar bastante, una cruz, dos cruces, tres cruces. Por supuesto que tres cruces significa más severidad, ¿no es cierto? Entonces, las mordeduras de animales, todas se van a considerar heridas sucias, cochinas. Y por supuesto, la más cochina es, ya saben. O sea, ayer 14 de febrero, ¿cuántas mordeduras ha habido? No lo sé. Por supuesto, de perrito, de gatito, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces ya tienen su clasificación básica de las heridas. Por ahí estamos empezando. Hemos visto que, por supuesto, las fracturas van a ser consideradas también contaminadas o sucias según el grado de severidad. Eso lo vamos a ver oportunamente cuando correspondan los temas. Hay muchas formas de suturar. Evidentemente, en este momento, que es un taller de una presentación rápida de 1 hora, no vamos a practicar suturas, pero deberíamos, porque es una de las actividades más importantes que ustedes y más comunes que van a realizar. Van a suturar. De repente desean no esperar a su 4º o 5º año para llevar cursos de cirugía cuando ya estén acabando la carrera o al internado. Desde mañana mismo ustedes pueden ir a un centro de salud ahí de voluntarios, por supuesto, guardando todos los mecanismos de bioseguridad y evitando la contaminación, propagación del virus y todos los protocolos que sí todos tenemos que cumplir. Pero si ustedes desean, ya podrían estar aprendiendo a suturar como estudiantes de medicina. Eso es algo que ya en coordinación con sus representantes, con sus delegados, pues por supuesto que podemos practicar desde ya y no estar esperando a 5º año para que ustedes cuando lleguen a 5º año, cuando sean internos, pues ya tengan mucha habilidad en las manos, que eso se practica con el tiempo, como tocar guitarra, ¿no es cierto? Para hacerlo bien. Existen puntos simples, los más sencillos, los que probablemente van a realizar más ustedes como externos de medicina, después como internos y como médicos generales usualmente. Luego existen otros puntos más especializados para distintos tipos de cirugías, puntos de Sarnoff, punto de colchonero, continuos, Lemberg, hemostasia, cruz, jareta. No nos compliquemos la vida. Enfoquémonos en que una de las suturas que ustedes con más frecuencia van a hacer son las suturas simples, las más comunes. ¿Qué características deben tener las suturas? Miren, para empezar, ingresa por un lado, atraviesa a veces toda la piel, a veces no, dependiendo del tipo de cirugía, y luego se genera un nudito. Esto lo vamos a realizar, espero que puedan coordinar con sus representantes y podamos hacer desde el inicio, talleres de suturas, de técnica operatoria, ya sea con material inerte o incluso con material orgánico que podemos usar cueritos de chanchos, las patitas, incluso hasta podemos usar intestinos si quieren practicar anastomosis, uniones de intestino, etcétera. Podemos hacerlo, es cuestión que coordinemos tanto con los organizadores, con los representantes y por mi parte presto a ayudarlos, a guiarlos en este camino, ¿ok? Como médico cirujano que soy. Las heridas simples tienen que estar bien hechas, muy bien hechas. De hecho, solo voy a darles algunas generalidades ahora. Si esta es una herida, sus puntitos tienen que tener una adecuada separación dependiendo del lugar donde van a realizar. Tienen que hacer nuditos adecuados que no estén ni muy apretados ni muy sueltos. ¿Qué pasa si un punto está muy suelto? Si está muy suelto, por supuesto que su herida va a terminar así medio abierto y los puntos ahí medio raros, ¿no? ¿Y qué pasa si ustedes ajustan mucho el punto? Si ustedes ajustan mucho, entonces, no, lo hago por seguridad para que no se vaya a soltar. No. Si ustedes ajustan mucho, lo único que van a conseguir en su herida es que no llegue bien la sangre. Y ojo, y aquí ya estoy entrando a conceptos fisiológicos de reparación de heridas. Para que una herida se repare, tiene que
recibir sangre arterial, oxigenada. Si no recibe perfusión, irrigación sanguínea, sangre oxigenada, no se desencadenan correctamente los procesos fisiológicos de cicatrización, ¿cierto? Que ahora vamos a ver en unos minutos. Si ustedes ajustan mucho una herida en su ánimo de dejarlo mucho más segura y que no se suelte, la herida va a empezar a ponerse primero blanca, pálida, porque no le llega sangre, y luego se va a poner oscura. Voy a representarlo acá de color negro. Va a ser isquemia. Y una herida que hace isquemia no cicatriza correctamente. Pueden dejar los puntos ahí un año si quieren, y eso no va a cicatrizar. Entonces, por favor, espero estén apuntando algunas recomendaciones. No ajusten mucho las heridas. ¿Y cuánto debo ajustar? ¿Hay una medida para eso? No, ya es práctica, es el día a día, es la experiencia, es haber hecho muchas suturas y haber practicado, por supuesto, antes de hacerlo en tejido vivo, en tejidos inorgánicos, ¿no? Incluso en plástico, en tecnopor, en diferentes estructuras. Ya eso, por favor, vamos a practicar. Bien. Ahora, ¿qué hilo debo usar? Ya mañana mismo voy a ir a comprar acá a las tiendas médicas, voy a comprar mi equipo de sutura, voy a comprar mis hilos, porque ya soy cirujano, ¿cierto? Felices todos. No van a comprar cualquier hilo. Los hilos con los que se sutura piel, que es lo más común, las lesiones más comunes, usualmente se usa la seda y se usa el nylon. ¿Existen más hilos? Sí. Existe, por ejemplo, acá ven el ácido poliglicólico, el catgut, el polipropileno, el poliéster, el acero, etcétera. Pero cada uno tiene indicaciones particulares. En heridas superficiales de piel, que es probablemente lo que ustedes van a atender más, busquen hilos que sean monofilamento. Están viendo acá las imágenes. Por ejemplo, acá están viendo un hilo con varios filamentos, es una seda. Acá están viendo nylon. Yo les sugiero, recomendación, si bien muchas veces lo único que van a tener para suturar es seda, porque es más económico, etcétera, les recomiendo, sobre todo en cara, usar nylon. Es un poco más fácil suturar con seda, el hilo es más dócil, pero el nylon estéticamente les va a permitir mejores resultados. ¿Ok? Además que tiene posibilidad de infectar menos las heridas, porque no tiene muchos rinconcitos donde alojarse los fierros. Sobre todo si se trata de heridas en cara, que es algo que van a suturar ustedes con mucha frecuencia, elijan nylon. Ahora, las medidas, existe nylon 2 ceros, 3 ceros, 4 ceros, 5 ceros, 6 ceros. Tiene que ver con el grosor del hilo. Existe de 0, 1, 2 ceros, 3 ceros, 4 ceros, 5 ceros, 6 ceros, 7 ceros, incluso existe. Cuanto más avanzamos, más delgado es el hilo. Entonces, si quieren un hilo muy finito, pueden usar 5 ceros o 6 ceros. El problema de usar hilos muy finitos es que se van a romper con mucha facilidad. Se suele recomendar suturas generalmente con 4 ceros en promedio, porque si son muy gruesos también van a ser muy traumáticos, tienen agujas también muy gruesas. Entonces, desde ya cuando vean hilos van a encontrar empaques, elijan números un poquito intermedios, ni muy delgados ni muy gruesos, a menos que ya tengan la experiencia para suturar con hilos muy delgados. Hay una clasificación de los tipos de hilos que en su momento lo vamos a ver, no es ahora, pero en todo caso vean que algunos son naturales, otros son sintéticos, algunos se absorben, otros no se absorben. De hecho, el hilo para heridas superficiales, que más les recomiendo es el nylon, que es una sutura sintética que no se absorbe. Al no absorberse, significa que tienen que retirar los puntos, ¿no es cierto? Y el retiro de puntos depende mucho del proceso de cicatrización. Esto, evidentemente, ya no es un concepto quirúrgico ni de primeros auxilios en sí. Es fisiología. Es desarrollo tiene que ver con histología, con tejidos básicos, ¿no? Y es lo que les decía al comienzo. De nada sirve que ustedes sepan vendar, sepan suturar, sepan hacer cosas si no tienen los fundamentos básicos de cómo cicatriza una herida. Porque si no, no van a saber ni qué usar para ayudar a cicatrizar, ni por qué está fallando su cicatrización.
¿ok? Las heridas, en general, porque esta es una sesión introductoria, tiene varias etapas, tiene 3 etapas de reparación, de cicatrización. Una primera etapa que se denomina fase inflamatoria, en la cual hay principalmente hemostasia. ¿Qué significa? La palabra hemostasia es una palabra que ustedes ya tienen que manejar. La palabra hemostasia tiene que ver con el control del sangrado, tiene que ver con la coagulación. El cuerpo evidentemente no, el cuerpo no pretende perder sangre, entonces busca mecanismos para controlar esa fuga de sangre, por más chiquita que sea. Entonces van células de la sangre, se dirigen hacia la zona afectada, hacia la zona que ha sufrido el trauma. Para empezar, que se forma una barrera con plaquetas. Las plaquetas son células sanguíneas que forman parte de la reparación. ¿Cómo? Formando un trombo plaquetario, un coágulo, ¿cierto? Forman parte del coágulo. Luego se forma una barrera inflamatoria. ¿Qué es cuando una herida ocurre? ¿Qué es lo que el cuerpo intenta? Primero, que no sangre más, y segundo, que no entren gérmenes. Que no salga sangre y que no entren gérmenes, cuerpos extraños. Entonces, para eso forma primero su barrera hemostática para no sangrar y su barrera inflamatoria para que no se contamine y para desencadenar todos los procesos de reparación. A eso se refiere con la inflamación, que dura las primeras 24 o 72 horas, y por eso las heridas al inicio se ven rojitas, ¿no? Como húmedas, como edematizadas. Luego viene una fase ya de proliferación, donde el tejido se empieza a multiplicar, a reparar, pueden llamarle granular. Y finalmente, cuando ya se ha reparado, esto ocurre entre los 3 y 14 días, después viene una fase de remodelación a largo plazo. ¿Ok? Vamos a decirlo de forma general porque no es evidentemente una clase de histología, ni de fisiología, ni de cirugía plástica, pero la cicatriz tiene un proceso fisiológico que ustedes lo deben conocer. Si ese proceso de cicatrización no se lleva adecuadamente, entonces puede haber cicatrizaciones patológicas. Y aquí vienen algunas que quizá ustedes han visto o incluso quizá tienen en alguna parte. Las cicatrices queloides, cicatrices hipertróficas, que ocurren cuando hay alguna alteración en este proceso normal. Y si ustedes no identifican dónde, probablemente no van a reconocer qué hacer. Solamente de forma general les digo que acá el tejido siguió proliferando. Esta fase proliferativa que debió terminar entre los días 3, 14, posherida, continúa, no tiene control. Entonces continúa proliferando, continúa desarrollando colágeno, que es una de las proteínas que proliferan en esos casos. Y es lo que conocemos como cicatrices patológicas. Cada una de ellas tiene sus características y demás. Entonces, es muy importante para poder abordar un tema de primeros auxilios de heridas que ustedes conozcan los mecanismos, los tipos de heridas y las fases de su cicatrización. Finalmente, lo que ustedes van a buscar es probablemente suturarlos. Y obviamente su sutura va a ser en base a anestesia. ¿Qué usamos? Lidocaína, que es un anestésico local. Lidocaína, pero en la farmacia venden lidocaína al 2%. Ustedes deben diluirlo con cloruro de sodio, hacen su fórmula, ustedes ya saben química, deben diluirlo al 1% de concentración. Inyectan en la zona subcutánea, acá en la piel, y con eso van a poder generar analgesia para poder suturar. ¿Ok? Si es lidocaína al 1%, es uno de los fármacos que más van a recetar para las suturas de las heridas, evidentemente sin epinefrina. La epinefrina es un agregado que se usa para generar vasoconstricción, para que los vasos sanguíneos se cierren y el fármaco pueda actuar más tiempo. ¿Okay? O sea, prolonga su tiempo de acción. Pueden usar sin epinefrina o pueden usar con epinefrina, en realidad depende del tejido. ¿Ah? Sin epinefrina, sobre todo en tejidos periféricos, por ejemplo en dedos, zonas que si no les llega sangre se puede necrosar. ¿Ok? Ya, no entremos en tanto detalle.
Muy bien, esto respecto a generalidades, a enfoque de abordaje de las heridas, teniendo en consideración, si se dan cuenta, que tienen que tener conceptos fisiológicos, ¿ok? Incluso farmacológicos, para que sepan. Imagínense que un paciente es alérgico a la lidocaína y ustedes le dan, ¿qué hacen? ¿Cierto? O si tiene una condición cardíaca, por ejemplo, en el cual no puede usar ciertos fármacos como bupivacaína, por ejemplo, que es algo parecido. Entonces, no es suturar por suturar, porque si no terminaríamos siendo costureros, ¿no? Las heridas tienen que conocerse en sus aspectos fisiológicos. Bien. Ahora, con las quemaduras sucede algo parecido. Esta parte de quemaduras, quiero hacerlo de una forma breve. Las quemaduras o pueden ocurrir ya sea por agua caliente, por fuego, por sustancias químicas, ¿no es cierto?, que pueden generar lesión, etcétera. Diferentes tipos de lesiones. Ahora, estas quemaduras, dependiendo del grado de lesión en la piel, se van a clasificar en grados. Si solamente lesionan la capa más externa, que es la epidermis, será de primer grado, arriba. Si lesionan la epidermis y la dermis, serán de segundo grado. Y si ya llegan a zonas más profundas de la piel, serán de tercer grado. Cada una de ellas tiene sus características que ustedes van a poder reconocer fácilmente. Las de primer grado, por ejemplo, son secas, son las quemaduras solares. ¿Ah? Ustedes van a la playa, estamos en temporada, ¿no? Van a la playa y de pronto vuelan rojos como un camarón. Secas, eritematosas, blanquean a la presión, son dolorosas. Sus quemaduras solares, ustedes que han ido a la playa de repente este verano a celebrar su ingreso y demás, y se han quemado, han quemado la piel, les debe haber dolido, ¿no? Sobre todo si ha sido muy severo. Y así, cada uno de los grados tiene características, ¿ok? Uno de los aspectos más importantes que ustedes van a tener que aprender en el manejo de las quemaduras es a calcular su superficie corporal quemada. Superficie corporal quemada. Para eso van a aprender la famosa regla de los 9. No es la única regla que existe, que son muchas. Esta es la más práctica, usada, preguntada en sus exámenes que les van a hacer, y probablemente la que en las emergencias van a poder trabajar más. ¿Ok? La regla de los 9. Quiero que vean nada más que cada región del cuerpo se caracteriza por tener un 9%, ya sean miembros superiores, inferiores, incluyendo la cabeza y demás, incluso la zona genital, que obviamente no es 9%, 1%, en algunos casos menos, más, no lo sé, pero se calcula como 1%. Al final van a tener que ustedes calcular una superficie corporal de cuánto se ha quemado para poder definir qué tipo de conducta de tratamiento van a tener. ¿Ok? La primera medida que ustedes tienen que tomar ante un quemado, y ustedes se van a quemar hasta en la cocina, ¿cierto? Están cocinando pues, y se quema, o con la plancha, están planchando ahí. Primer día de clases, voy a planchar mi mandil porque es mi primer día, mi chaqueta planchadita lavada. Están planchando, primera vez que planchan en su vida de repente y ¡pum! Queman su mano. ¿Qué hacen? La primera medida siempre es la irrigación. Cuando digo irrigación, me refiero no que van a agarrar una manguera, ¿no? Es meter la extremidad o la zona quemada en agua corriente, pero agua de caño. Es lo mejor. Agüita de caño que corra, que corra, que corra, que corra, que corra. ¿Ya? Irrigación con agua. Es la primera medida. No, que cremitas, spray, mi abuelita tiene acá un líquido, lo que quieran, pero primero siempre irrigar. Mientras ustedes lo irriguen inmediatamente, la severidad de las lesiones va a ser mucho menor y probablemente algo que pudo haber empezado como una lesión de segundo o tercer grado puede convertirse en una lesión mucho más simple. Entonces tienen que conocer para esto conceptos histológicos, para afrontar una quemadura. No es tan sencillo como que ya se quemó y esto es histología. Van a tener que manejar algo de conceptos de volúmenes, para hidratación, de tipos de sustancias químicas, de sustancias cristaloides, coloides, sueros glucosados y demás para hidratar. Una de las principales causas de muerte de los quemados, y muerte sí, los quemados mueren con frecuencia. La principal causa de muerte, creo que lo puse acá, no está.
Acá está. Causa de muerte más común es el shock hipovolémico, quiere decir pérdida de volumen, deshidratación severa, porque el quemado, cuanto más amplio sea su quemadura, más amplia, más líquido va a perder por distintos mecanismos físico-químicos. Ahora, por eso es muy importante que aprendan a rehidratar pacientes. No solo es echarle agüita, irrigarlo, no. También tienen que rehidratarlo por vía endovenosa. Y para rehidratación por vía endovenosa hay algunas fórmulas que no es objetivo de este momento que las memoricen, pero las van a tener que saber. ¿Qué tipo de líquido? ¿A qué volumen? Por ejemplo, la más común, y porque es fácil, es esta de acá. Lactato de Ringer, que es una sustancia cristaloide parecida al cloruro de sodio. 4 mililitros de volumen por cada kilo de peso por cada porcentaje de superficie corporal quemada. Solo para practicar, ¿ah? Por ejemplo, si es una persona de 60 kilos que se ha quemado el 20% de superficie corporal, ustedes van a tener que multiplicar 4 por 60 por 20. Eso significa 2 por 4, 8, 6 por 8, 48, 4 litros 800. Es el volumen que van a tener que administrarle en las primeras 24 horas. ¿Tengo que memorizar esto ahorita? No, 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 qué ocurrencia, no. Pero tienen que darse cuenta desde ahora que están entrando a la universidad, que van a usar fórmulas, que van a usar sustancias coloides, sueros glucosados, etc. ¿Okay? Pero quiero que vean la importancia de tener a los pacientes bastante bien hidratados. Los pacientes quemados van a necesitar injertos. Ustedes deben haber escuchado, ¿no? Los pabellones de quemados, las unidades críticas de quemados del Hospital del Niño, etcétera. Tienen unidades donde se aplican injertos. Y si es que en algún momento hacen una especialidad de cirugía plásticos, no, se quemó y le pusieron piel de chancho, y seguro ahora están dando con piel de chancho, con eso lo han reparado. La piel del chanchito, acá, miren, acá, esta criatura que amable y voluntariamente ha donado su piel, se denomina xeno injerto. Xeno significa que viene de afuera, ¿no? Por eso se usa para la palabra extranjero, xenofobia, por ejemplo. Xeno injerto. Podría donarlo otra persona. Se llama halo injerto, cuando es de humano a humano. Podría donarse una misma persona a sí misma. Se llama a sí mismo, auto injerto. O podría donarse de un gemelo a otro, cuando son igualitos, y se llama isoinjerto. No importa, ahorita que tengan en cuenta cuál es cuál. Lo importante del concepto es que primero, la piel del chanchito se coloca como injerto primario. ¿Para qué? Para recuperar tejido, para granular. No es el tejido definitivo. El tejido definitivo es la piel humana que puede venir de su vecino compatible, de su familiar o de su hermano gemelo, o de uno mismo de otra región del cuerpo. Entonces, primero se coloca un injerto de otra especie y luego se coloca un injerto humano. ¿Ok? Entonces, ven que el proceso de manejo de una quemadura va desde lavarlo, irrigarlo con abundante agua, hidratarlo y posiblemente incluso puede llegar a manejos quirúrgicos, quirúrgicos de colocación de injertos. Existen también las úlceras por presión, que es otro tipo de herida, ¿no? Las úlceras por presión, no sé si ustedes pues hayan pasado por esta situación de tener de repente un familiar o un abuelito que está postrado y le ponen a veces bolsitas de agua caliente, colchoncitos esos que se inflan, se desinflan, camas clínicas. ¿Para qué? Para evitar úlceras. Precisamente estas úlceras por presión ocurren en zonas que están comprimidas cuando una persona está postrada.
¿cierto? Generalmente, cuando tienen alguna enfermedad de fondo, un problema neurológico, cardiorrespiratorio o algo que les genere postración. Muy bien. Entonces, también son un tipo de heridas. Vamos a aprender a manejar esto todo en su debido momento. Entonces, para cerrar esta sesión, ¿cuál es la conclusión a la que quiero llegar? Por supuesto que un taller de ese tiempo no vamos ahorita a ponernos a agarrar es el hilo, pasan por acá, pero no es el objetivo. Pero sí me gustaría que lo coordinemos con sus representantes y demás. Lo que busco es, en esta primera sesión, es mostrarles que la imagen que tenemos como médicos, como cirujanos, como paramédicos, como personas que manejamos primeros auxilios y demás, que es el objetivo de esta clase, va mucho más allá en el saber, del saber vendar, saber coser, saber poner una curita, saber echar agüita. Quiero motivarlos a que profundicen desde el inicio de sus estudios en ciencias básicas, que conozcan el funcionamiento no solo de la piel, sino de cada uno de los órganos, a nivel de sus tejidos, a nivel bioquímico, a nivel fisiológico, etc. Estamos dispuestos, por supuesto, a ayudarlos y a guiarlos en ese camino, en el camino de aprendizaje de ciencias básicas. De parte nuestra, de toda la apertura para apoyarlos en todos sus cursos de ciencias básicas. Y bueno, nuevamente quiero agradecer a los organizadores por esta oportunidad y bienvenidos a esta linda carrera. Espero que podamos seguir compartiendo más sesiones en adelante. Y bueno, doy pase a los organizadores. Muchas gracias a todos.